Queridos hermanos en Cristo Jesús, con la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, termina el tiempo litúrgico en la Iglesia llamado tiempo de Navidad. Y continúa lo que se llama el tiempo ordinario, hasta que más adelante lleguemos al tiempo de la Cuaresma. Lo que celebramos hoy es muy importante. Juan Bautista, que fue el precursor, el que anunció a Jesús en medio del pueblo, el que le preparó el camino al Mesías para que lo recibiera la comunidad, él claramente les dijo: yo no soy el Mesías, detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo, a quien yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y así sucedió. Hemos escuchado cómo Juan administraba este bautismo con agua. Era un bautismo que significaba que quien lo recibía estaba dispuesto a recibir al Mesías. Y en medio de la gente apareció Jesús y él también fue bautizado por su primo hermano, el profeta Juan Bautista. Y entonces aconteció este signo prodigioso. Se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre Dios. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, refiriéndose a Jesús. Queridos hermanos, antes de Cristo, después de su muerte y resurrección, regresar al Padre, le encomendó a su naciente iglesia la obra de la evangelización, de la misión, y les dijo a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y les dijo: vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que Cristo instituye el nuevo y definitivo bautismo, el que nosotros hemos recibido y que hoy en la Iglesia es un sacramento, el primero de los 7 sacramentos. El bautismo de Juan no es el mismo que nosotros recibimos ahora. Aquel era solo un signo de conversión, de disposición para recibir al Mesías. El bautismo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido en el seno de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el sacerdote, en el momento central del bautismo, mientras derrama el agua sobre la cabeza de la persona, dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo instituido por Jesucristo. ¿Y qué tiene de propio este bautismo? En primer lugar, es un bautismo que perdona
todos los pecados. Desde luego, el pecado original con el que todos hemos nacido y que no es un pecado personal de nosotros, sino heredado de nuestros padres. Un pecado que cometieron de orgullo y de desobediencia contra Dios. Y nosotros heredamos este pecado original que se purifica en el bautismo. Pero en realidad el bautismo perdona no solo el pecado original, sino todos los pecados. El que se bautiza siendo ya adulto no necesita, por ejemplo, confesarse para ir a comulgar, sino que el bautismo le da la gracia completa y queda limpio de todo pecado. Es lo primero que hace el bautismo. Por eso nuestra vocación en la vida es vivir en la gracia de Dios, rechazando el egoísmo y el pecado en todas sus manifestaciones. Pecado pequeño, pecado grande. Todo lo que no vaya de acuerdo con el plan de amor y salvación con Dios, todo aquello que nos confronta con Dios y con nuestros hermanos. Todo eso tenemos que hacerlo a un lado, porque nosotros desde el bautismo tenemos la vocación de vivir en la gracia de Dios. En segundo lugar, el bautismo nos ha adoptado, nos ha hecho hijos adoptivos de Dios. Dios tiene solo un hijo de naturaleza divina, que es Jesús. Nosotros somos adoptados, hermanos de Jesús, hijos de Dios Padre, de manera que le podemos llamar a Dios con toda propiedad papá y a Jesús hermano nuestro. Bastaría saber que Dios es mi papá para ser inmensamente feliz. El dueño y Señor de todo lo que existe es mi Padre. Y yo estoy confiado siempre en sus manos amorosas. Somos hijos adoptivos. En tercer lugar, el bautismo nos ha dado el regalo de la fe. La fe que es un don de Dios. Nosotros no hemos hecho nada para tener fe. La fe es un don, una gracia, un regalo. Por eso debíamos pedirle a Dios, Señor, aumenta mi fe, para ir caminando hacia una fe adulta. Porque cuántas veces, aunque fuimos bautizados y decimos ser mujeres y hombres de fe, en la práctica nuestra fe es a veces débil, incipiente, frágil, se quiebra con cualquier cosa. Estamos llamados a vivir como mujeres y hombres de fe, y esto le da un significado y un sentido pleno a nuestra vida. Fe centrada principalmente en Jesucristo como Señor y Salvador. Llevamos 3. Cuarto, el bautismo también nos integra a una comunidad, nos integra a una familia, que es la familia en la fe, llamada la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo. Desde el día de nuestro bautismo, nosotros somos parte de la Iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo en su Iglesia. Él es la cabeza y todos nosotros los bautizados somos los miembros de este pueblo de la Iglesia. Qué importante es tener conciencia de que somos hermanos, de que formamos una misma familia. Y por eso disfrutamos el encuentro del domingo con la Eucaristía,
Porque venimos no solo a un asunto entre Dios y yo, a cumplir con la misa, a oír misa, como se decía antes, sino que venimos a encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos católicos. Y en este contexto de relación, juntos ofrecer al Padre la ofrenda que le agrada de su propio Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante el hermano que está sentado junto a ti, enfrente, atrás. Esos hermanos que quizá no conoces, pero aquí tienes oportunidad de saludar amablemente, fraternalmente. Somos una misma familia. Fíjense, vamos caminando juntos hacia Dios. Dios es el mismo y Él no cambia. Pero nosotros sí somos diferentes en la manera como lo percibimos y en la manera como vamos hacia Él. No lo percibimos, ni vamos a Él como van algunos hermanos, por ejemplo, de otras denominaciones, de otras religiones. El camino de nosotros es muy, muy claro, muy específico. Y justamente eso nos hace hermanos, que percibimos a Dios de la misma manera y vamos hacia Él juntos como hermanos. Esta es nuestra familia. Si quieres estudiar la Sagrada Escritura, aquí la estudias. Si vas a vivir tus celebraciones sacramentales, aquí los vives. Si necesitas comprensión y apoyo y orientación, aquí lo encuentras. Es tu familia en la fe. Vean qué grande fue nuestro bautismo, puesto que nos dio la vida de la gracia, puesto que verdaderamente Dios desde entonces es nuestro Padre adoptivo, puesto que somos desde entonces mujeres y hombres de fe, y en el centro de esa fe, Jesucristo, Señor y Salvador, puesto que desde nuestro bautismo tenemos una familia, estos hermanos con los que hacemos el camino hacia la casa del Padre. Les invito a que hoy, en el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, si bien no es el mismo bautismo que el nuestro, porque Él instituyó, como ya expliqué, el bautismo en nombre de la Trinidad, bueno, que hoy renovemos nuestro bautismo. Los voy a invitar a que, además del credo que siempre decimos, y es en lo que creemos, lo que tú crees, lo creo yo. Esto es maravilloso. Y la manera como tú vives tu fe es la manera como yo la vivo. No va nadie solo a su manera, sino vamos con sentido de pertenencia en esta familia de la Iglesia.